Llevamos a Howard a hacer pruebas al Laboratorio de Matemáticas de Londres con el experto Brian Butterworth. Con un nuevo procedimiento mediremos la necesidad de oxígeno mediante una luz reflectante en la sangre y así la actividad cerebral. Será menos estresante que con un escáner MRI. Después de muchas pruebas, Butterworth dedujo que aunque la capacidad memorística para los números depende de la práctica, también depende de nuestros genes. De acuerdo, Howard, practiquemos algunos números primos. ¿Cuál es el número primo más cercano a 2000? 1999. ¿El número primo más cercano a 7000? 7001. Yo propongo una teoría, la llamada teoría del módulo numérico, que dice básicamente que hay un número de neuronas, de células cerebrales, en nuestros lóbulos parietales, que están especializadas para los números. Es algo que tiene una versión ancestral en leones, monos, gatos y perros, y sin duda en los pájaros. Sirve para detectar lo que podríamos llamar el parámetro numérico del medio ambiente. ¿Cuántas unidades hay en un grupo de cosas? Si no lo tienes, es difícil aprender aritmética. Pero si lo tienes, es la base de habilidades aritméticas más avanzadas. En San Francisco, en la NASA, se utilizan pruebas más avanzadas para analizar y descifrar los secretos del inagotable disco duro de King Computer. Una teoría inicial sugiere que Kim, como otros savant, han accedido a la materia pura de su memoria. Esto significa que los mecanismos de filtrado, que la mayoría de las personas usamos para seleccionar y evaluar la información y para olvidar lo que no es relevante, no funciona con Kim. O al menos no de la forma habitual. Sin embargo, Kim ha aprendido a nadar en un mar de recuerdos, porque, después de todo, nada es tan adaptable como el cerebro humano. Pero cómo mantiene Kim su cabeza fuera del agua nos resulta totalmente desconocido. Un vistazo dentro de su cabeza revela que en el cerebro de Kim los ventrículos llenos de líquido son mucho mayores de lo normal. Normalmente estos ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En Kim se extienden hasta el cerebelo, el motor humano de la memoria. El cerebelo, que normalmente está formado por dos partes de igual tamaño, en el caso de Kim es asimétrico. La parte izquierda del cerebelo es claramente más pequeña. Aún así, esto solo explica una cosa: los molestos y puntuales movimientos torpes de su memoria central. Aquí está el cerebro. ¿De quién es? Es el mío. Con una nueva técnica llamada fiber tracking se ven claramente las conexiones entre las regiones del cerebro. En San Francisco, los expertos que utilizan este procedimiento han hecho un descubrimiento sorprendente. Kim no tiene cuerpo calloso, ese largo manojo de nervios coloreado aquí en rojo en la parte inferior del córtex que normalmente conecta los dos hemisferios cerebrales. Normalmente esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido. Es habitual entre epilépticos, a los que han eliminado dicha conexión quirúrgicamente con resultados sorprendentes. Si les muestras algo solo en un lado de su campo visual, solo lo verá la mitad de su cerebro. La otra mitad estará ignorante de su existencia. Si tú muestras a una persona normal que tenga el centro lingüístico en su lado izquierdo del cerebro cualquier objeto, digamos una manzana, el lado derecho de su cerebro no será capaz de decir qué objeto es, porque la parte del cerebro donde se aloja el habla no tiene conciencia de ese objeto. Sin duda, esto explica el truco de magia de Kim. Es capaz de leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo con un ojo en cada página. Quizás también por esto, Kim no puede explicar a su padre por qué analiza viejas guías telefónicas en la biblioteca día tras día para escribir listas infinitas de nombres en sus cuadernos. Sencillamente, en el cerebro de Kim hay 2 discos duros diferentes en los que almacenar sus datos. Pero, ¿explica eso su acceso a todos los hechos memorizados? ¿Por qué no tiene el cerebro de Kim un sistema de borrado?
¿Y qué hay exactamente en el nuestro que decide quién y qué debemos recordar conscientemente? Desde el punto de vista de nuestros billones de neuronas, cada dato es esencialmente solo un estímulo electroquímico que sigue un patrón. No importa si están almacenando 12.000 libros, nuestro primer amor o cualquier talento misterioso. Tenemos que entender que el cerebro humano se reemplaza a sí mismo constantemente. Las células que tengo ahora en mi cerebro son diferentes a las que tenía hace 2 o 3 años. Tenía que reemplazarlas. Y tiene que haber un mecanismo que almacena esos impulsos eléctricos de forma neuroquímica. Por tanto, hay una interacción entre la química y la carga eléctrica. Es una interacción compleja que aún estamos empezando a entender. Cualquier persona normal sabe exactamente dónde encontrar su yogur favorito en el supermercado. Conoce cientos de tiendas y miles de precios. Pero desechamos millones de detalles para poder concentrarnos en lo esencial. La cuestión es que siempre pensamos con los mismos parámetros. El próximo episodio de este viaje profundizará en una habilidad humana incluso más emocionante, la creatividad. ¿Es posible que cada uno de nosotros tenga no solo una memoria infinita dormida, sino otros talentos completamente diferentes? Estamos diseñados para ver el resultado final, no las partes integrantes. Vemos la totalidad, no los fragmentos. Mucha gente podría opinar lo contrario. Así que este es un experimento que coge a una persona, a cualquiera, le pide que haga algo y se muestra que tiene habilidades como los afán. Apagando partes del cerebro, no estimulándolas, sino apagando partes del cerebro. En un laboratorio de Sydney, Alan Snyder intenta simular un golpe en la cabeza mediante impulsos magnéticos. No para mejorar nuestra memoria, sino para mejorar nuestra capacidad creativa. Como el Saban Alonso Clemons, que hace esculturas de animales en minutos. Lo veremos en nuestro próximo episodio, junto con Matt Savage, que aprendió a tocar el piano por las noches y que editó su primer disco con composiciones propias a los 7 años. Sobre los tejados de Roma encontraremos a Stephen Wilshire, conocido como la cámara viviente. Quiere dibujar 5 partes y media de las vistas de la ciudad inmortal completamente de memoria. También encontraremos al misterioso Tommy McHugh. Inmediatamente después de un golpe, descubrió su talento para la pintura. ¿Cuántos talentos como estos reposan ocultos en nuestras cabezas? La prodigiosa mente aritmética de Rudiger Gump tiene otro sorprendente talento. Puede hablar hacia atrás de forma fluida, palabra por palabra. Lo comprobamos con Bertolt Brecht y Heinrich Heine. Y con el poema alemán más famoso de Schiller, Das Lied der Glocke. Comencé hablando hacia atrás palabras sencillas, al año y medio o 2. Antes de empezar a hablar hacia adelante. A los 6 o 7 años comencé a leer los cómics hacia atrás. ¿Por qué? No lo recuerdo. Era divertido. Era algo que los demás no hacían. Siempre me gustó hacer cosas que los demás no podían. Firmemente fijado en la tierra. Tapiado con obra de ladrillo. Se alza el molde de arcilla cocida. Mozos, rápido, manos a la obra. El sudor ardiente. La obra debe alabar al maestro. Pero solo el cielo podrá bendecirla.